un taller en el cual ustedes escogían un artículo de revisión sobre derrame pleural y empiema y me enviaban las conclusiones más importantes que habían sacado de este tema. El tema de derrame pleural y empiema probablemente ustedes lo revisaron con mayor exactitud y mayor precisión cuando ustedes tuvieron la rotación por medicina interna y algunos de ustedes sí rotaron por el servicio de neumología. No sé si estoy bien, pero de los 38 estudiantes me faltaron por entregar el artículo y las conclusiones. María Fernanda Gaitán, las estuve buscando en el correo institucional, lo estuve buscando en mi correo personal y en los correos no deseados, pero no la encontré. Brigitte, tampoco te encontré tu artículo y tampoco encontré el artículo de Juan Manuel Niño. Entonces, si ellos me están escuchando, por favor me escriben por el chat. Si ya lo enviaron, por favor, para que me lo reenvíen a el correo institucional, por favor, en el transcurso del día. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor. Ok. Entonces, después de haber leído los artículos de derrame pleural y empiema, había solicitado si ustedes, alguno de ustedes tenía alguna inquietud o alguna pregunta para irlas aclarando en este momento. Entonces voy a ir al correo. No todos hicieron preguntas, tal vez 17, 18 estudiantes tenían algunas preguntas. Entonces voy a ir al correo institucional, voy a compartir la pantalla, vamos leyendo las preguntas y las vamos contestando. Va a ser de una forma rápida. Después vamos a hacer, les voy a proyectar una charla de un cirujano de tórax sobre lo referente a la toracentesis y al drenaje de la cavidad pleural. Posteriormente vamos a hacer una precisión pequeña de las cosas más importantes que ustedes deben retener acerca de toracentesis y drenaje de la cavidad pleural. Y después de esto vamos a contestar los artículos, los 5 casos clínicos que teníamos para poder afianzar un poco más los conocimientos que ustedes obtuvieron o recordaron al leer los artículos de derrame pleural y empiema. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Es para clases. Ya saben, títulos 14. Ok, ahí tienen compartida la pantalla. Sí, señor, profe. Ok, nos vamos a empezar a mirar las preguntas.
Entonces vamos a empezar por las preguntas de William Jeffers. Entonces William nos pregunta, ¿cuáles serían las indicaciones de toracoscopia y decorticación en derrame pleural paraneumónico? Entonces esta pregunta la vamos a contestar cuando estemos hablando sobre colocación tubo de tórax y derrame pleural, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones para posicionar y retirar un tubo de tórax? También al final de la charla vamos a indicar cuáles son valga la redundancia, cuáles son las indicaciones específicas para colocar un tubo de tórax y en qué momento nosotros decidimos retirarlo. El manejo del quilotórax, bueno, entonces el quilotórax es la acumulación de líquido lechoso en la cavidad pleural y usualmente se acumula por alguna lesión, alguna ruptura del conducto torácico. Usted sabe que el conducto torácico inicia en la cisterna del quilo en el abdomen, asciende en un conducto de más o menos 3 o 4 milímetros para vertebral derecho, a nivel de T4 pasa al siguiente lado y se coloca al lado izquierdo para finalmente desembocar en el conducto, en el confluyente yugulosubclavio, de tal forma que las lesiones por encima de T4 nos darán quilotórax del lado izquierdo y las lesiones del conducto torácico por debajo de T4 nos darán los quilotórax del lado derecho. El manejo del quilotórax, entonces, como es una acumulación de quilo en la cavidad torácica, pues va a ser drenar la cavidad torácica para evitar que produzca una atelectasia pasiva del pulmón, drenar la cavidad torácica del quilo para evitar que ese quilo, que es bastante rico en sustancias, nos sirva de caldo de cultivo y se nos forme un empieno. Entonces, el manejo del quilotórax será 1, colocar el tubo de tórax para drenar la cavidad torácica. Segundo, vamos a suspender la vía oral. Suspendemos la vía oral porque en la medida que suspendamos la vía oral, pues vamos a disminuir el débito a través del conducto torácico y lo vamos a hacer una fístula de bajo débito. Y en la medida que nosotros hagamos una fístula de bajo débito, la posibilidad de que se drene, de que se ocluya ese conducto torácico y cierre espontáneamente es mayor. Entonces, el manejo del quilotórax será la colocación del tubo de tórax y la suspensión de la vía oral. Para que el paciente no se nos vaya a desnutrir, entonces debemos colocar un soporte nutricional especial a nuestro paciente y ese soporte nutricional básicamente será la nutrición parenteral total. Entonces tendremos que colocar un catéter subclavio y alimentar al paciente por vía subclavia. Con este tratamiento, con la colocación del tubo de tórax, la suspensión de la vía oral y la suplementación con nutrición parenteral, logramos el cierre del quilotórax en más o menos un 90% en un espacio de más o menos unos 8 a 15 días. Si después de los 15 días, a pesar de este tratamiento adecuado, el paciente sigue drenando el quilotórax, entonces podríamos hacer una embolización selectiva del conducto torácico para ocluirlo y si falla, pues nos tocaría llevarlo a cirugía, bien sea por toracoscopia o toracotomía, para ir a buscar el conducto torácico y ligarlo. Bueno, la cuarta pregunta es ¿cuál es la técnica del tubo de tórax? Entonces vamos a revisar también, ahora más tarde vamos a revisar cuál es la técnica correcta de colocar un tubo de tórax. Y las diferencias entre un derrame pleural libre y un derrame pleural tabicado. Todos los derrames pleurales libres son aquellos que están libres en la cavidad pleural y no tienen ningún tipo de septo o tabique que lo localice en alguna parte específica de la cavidad pleural.
y tabicado, pues cuando hay septos o tabiques que lo hacen que se coloque de esta forma. Bueno, entonces no sé si William tiene alguna pregunta para aclarar acerca de las preguntas que tenía. No, no, señor, muchas gracias. Ok. Entonces seguimos. Tenemos las preguntas de Lady Jimena. Entonces Lady nos pregunta ¿qué otra indicación de TAC puede haber para derrame pleural, además de la sospecha de empiema? Entonces, el TAC específicamente lo podríamos utilizar en la búsqueda del origen del derrame pleural, específicamente cuando creamos que ese derrame pleural sea de origen neoplásico y que esa neoplasia probablemente sea un cáncer de pulmón. Entonces, ese TAC nos permitiría determinar si existe o no existe una neoplasia pulmonar asociada. Antes de realizar el TAC, nosotros deberíamos hacer una toracentesis y drenar toda la cantidad de líquido o colocar un tubo de tórax para que el hecho de que ya no tenga derrame pleural el paciente nos permita ver adecuadamente la cavidad, el parénquima pulmonar y descartar que haya alguna patología que lo esté produciendo. Lo mismo podría ser un linfoma que se esté manifestando como una masa mediastinal. Entonces el TAC nos podría servir en estas ocasiones. También el TAC nos permite diferenciar un empiema, que es pus en la cavidad pleural, de un absceso pulmonar. El absceso pulmonar es pus, pero dentro del parénquima pulmonar. Y más que la radiografía o que la ecografía, el TAC abdominal nos permite hacer la diferencia entre empiema y absceso pulmonar. La segunda pregunta, ¿la TAC siempre debe ir con contraste? ¿Qué puntos a favor tendría en contra versus no uso con estas patologías? Bueno, el TAC idealmente sí debe ser un TAC con contraste que nos permita visualizar adecuadamente todas las estructuras del mediastino, y el contraste nos ayuda mucho a saber si ese derrame está septado y tabicado, porque la mayor parte de esos septos y tabiques están neovascularizados, ricamente vascularizados, y entonces al captar el medio de contraste nosotros podríamos ver los septos y los tabiques. Entonces nos permite determinar si ese derrame pleural está libre o está tabicado. Tercera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en salir el análisis del líquido pleural y qué medidas específicas debemos hacer o no hacer mientras salen los resultados? Bueno, pues el análisis del líquido pleural, el sencillo, que es el citoquímico, es un examen que más o menos en una hora la bacterióloga nos lo va a reportar rápidamente. Ya la citología, el bloque celular o los otros exámenes específicos, como de pronto la amilasa, otros exámenes como los anticuerpos antinucleares o las células CLE o factor reumatoideo o la adenosina, pues sí van a tomar un poco más de tiempo y pues deberíamos esperar el resultado para aclarar el diagnóstico y una vez hecho el diagnóstico poder implementar el tratamiento correcto. Cuarto, el empiema se clasifica como agudo y crónico, según la persistencia por un tiempo específico
o la clasificación se hace por la etapa en la que se encuentre etapa 1 exudativa, etapa 2 fibrinoprolenta y etapa 3 crónica. Sí, exactamente lo que tú explicas ahí. Entonces, un empiema se clasifica, tiene 3 etapas: la fase exudativa, que es la primera etapa que va más o menos en los primeros 5 a 7 a 10 días, la segunda fase, que es la fase fibrinoprolenta, que va entre la segunda y la tercera semana, y si el empiema lleva más de 8 semanas, o sea, 2 meses, ya consideramos como un empiema crónico. Son las 3 fases por las cuales cursa el empiema: en la fase exudativa, la fase fibrinoprolenta y la última fase, que es la fase de organización. Y quinto, el empiema agudo inicia con antibióticos de amplio espectro, seguido de adaptación del esquema según cultivo. Simultáneamente se hace el drenaje de pasos según respuesta clínica y paraclínica del paciente. Sí, pues el tratamiento del empiema, entonces, tiene varios pilares fundamentales. El primero, pues, es el uso adecuado del antibiótico. El antibiótico nosotros lo vamos a escoger dependiendo si es una infección que viene de la comunidad o si es una infección nosocomial, y dependiendo del origen del empiema. Algunos empiemas son secundarios a infecciones pulmonares, a bronquiectasias o a rupturas de abscesos pulmonares. Pero otros empiemas también pueden ser secundarios a, por ejemplo, perforaciones del esófago, pueden ser secundarios a trauma o pueden ser secundarios a infecciones intraabdominales. En esos casos, pues nosotros vamos a escoger el antibiótico según la posible causa etiológica. Usualmente, pues empezamos con un antibiótico amplio espectro, como sería la ampicilina sulbactam. ¿Listo? Lady Jimena, ¿alguna pregunta? Doc, lo que pasa es que el letrerito tapa lo que quería decir en la pregunta, y lo que te preguntaba era que, listo, ponemos el antibiótico, pero que si simultáneamente vamos a hacer, cuando sea necesario, digamos, un drenaje pleural o el uso ya de fibrinolíticos, o si va a ser como, o sea, si eso lo podemos usar simultáneamente o si va a ser una serie de pasos escalonadas según respuesta. Y listo. Entonces, el empiema pleural tiene, digamos, 5 pilares básicos en tratamiento. 1, la colocación del antibiótico. 2, el drenaje de la cavidad pleural, la colocación del tubo de tórax. 3, la terapia física y el incentivo respiratorio. 4, el soporte nutricional, porque la mayor parte de estos pacientes tienen algún grado de nutrición. Y 5, finalmente, si no responde al tratamiento médico, finalmente miraremos cuándo implementaríamos un tratamiento quirúrgico como una toracoscopia, una toracotomía o una decorticación pleural. No son secuenciales, digamos que son simultáneos, solamente en la determinación de la cirugía sería el último paso, aquellos que no respondan con nuestro tratamiento médico. Uno de los pilares básicos en el tratamiento del empiema es hacer el diagnóstico precoz. En la medida que nosotros hacemos un diagnóstico precoz, implementamos el tratamiento, el antibiótico, la terapia respiratoria, el incentivo, la toracentesis o la colocación del tubo de tórax y la nutrición, pues vamos a obtener mejores resultados. ¿Alguna otra pregunta, Ley? No, señor. Gracias, doctor. Bueno. Entonces seguimos. Aquí. A Lady Jimena ya. Lady Daniela. Bueno, entonces, ¿en qué caso se sospecha que un paciente puede estar cursando con un derrame pleural maligno? Bueno, digamos que por la clínica, si el paciente tiene un antecedente de una enfermedad neoplásica y luego lo encontramos con un derrame pleural, pues de pronto la primera opción será que sea un derrame pleural maligno. Segundo, si nosotros encontramos un derrame pleural masivo, la probabilidad de que ese derrame pleural masivo corresponda a un derrame pleural maligno es bastante alta, más del 50%. Entonces, frente a derrames pleurales
masivos, probablemente también deberíamos sospechar que se trata de un derrame maligno. La otra sospecha de que sea un derrame maligno es que muchos de esos derrames pleurales, a pesar de que son masivos, no desplazan el cardiomediastino, ni al lado derecho ni al lado izquierdo, sino que el cardiomediastino permanece fijo porque probablemente también está comprometido por el proceso neoplásico. Eso por la clínica. Cuando nosotros hacemos la toracentesis y nosotros obtenemos un líquido sanguinolento, la probabilidad de que sea un cero sanguinolento o sanguinolento, la probabilidad de que sea un derrame maligno, pues se va incrementando. Entonces, por la clínica, los antecedentes, el hecho de que el derrame pleural sea masivo, el hecho de que el derrame pleural sea unilateral, el hecho de que el derrame pleural, a pesar de que sea masivo, no desplaza el cardiomediastino, y ya por la macroscopía, cuando hacemos la toracentesis, si el derrame pleural es de características sanguinolentas, todo eso es muy sugestivo de que el derrame pleural sea maligno. La segunda pregunta, ¿cuál es el gold estándar para el diagnóstico del derrame pleural? Digamos que el gold estándar para el manejo del derrame pleural, el manejo del diagnóstico del derrame pleural es la radiografía de tórax, que todos nosotros la podemos tener en un primero, segundo o tercer nivel. Un poquitico más específica que la radiografía de tórax, porque se necesita más de 175, 250 cc de líquido en la cavidad pleural para que nosotros veamos el menisco de concavidad superior y la opacidad con menisco de concavidad superior. Pues un poquitico más específico sería la ecografía de la cavidad pleural, que nos habla de derrames pleurales mucho más pequeños. Tercero, ¿cuándo está indicado como método de tratamiento quirúrgico el uso de la decorticación pulmonar? Entonces, nosotros hacemos una decorticación pulmonar cuando encontramos que un empiema ha progresado a una fase de organización y está engrosando tanto la pleura visceral como la pleura parietal. Al engrosar la pleura parietal y la pleura visceral, entonces atrapa el parénquima pulmonar y no lo deja expandir. En ese momento, cuando hay atrapamiento pulmonar por una paquipleuritis, entonces estaría indicado hacer una decorticación pulmonar, que la podríamos hacer por toracoscopia videoasistida o por toracotomía abierta. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre una pleurectomía y una pleuroneumonectomía? Bueno, la pleurectomía es con la misma decorticación, que es retirar la pleura visceral para que permita que el pulmón se reexpanda. Y la pleuroneumonectomía es cuando retiramos no solamente la pleura, sino también el parénquima pulmonar, el pulmón. Entonces, neumonectomía significa retirar un pulmón. Y la pleuroneumonectomía será retirar el pulmón con la pleura engrosada o paquipleuritis que esté asociada. ¿Cuál es el gol estándar de tratamiento para tratar el empiema? Bueno, entonces ya dijimos los 5 pilares básicos para el manejo del empiema. 1, el diagnóstico precoz. 2, el antibiótico adecuado. 3, la terapia respiratoria más el incentivo. 4, el soporte nutricional, que preferiblemente debe ser por vía enteral. Y 5, realizar intervenciones en la colocación del tubo de tórax, el drenaje de la cavidad pleural. Y finalmente, proponer tratamientos quirúrgicos tempranos si el empiema se está complicando o se está aceptando. ¿Listo, Daniela? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? No, señor. Muchas gracias, doctor. Ok. Bueno. Lady. Entonces, seguimos con Álvaro Acosta. Pues Álvaro nos pregunta, ¿cómo debería ser el manejo con líquidos endovenosos? En cada caso, ¿existe alguna restricción? No sé a qué se refiere el manejo de los líquidos en cada caso. ¿Álvaro está? ¿Álvaro Fernando? Buenas tardes, sí, profe. Sí, señor. Exactamente la pregunta, ¿cuál era?
Pues, ¿cómo sería el manejo con líquidos, digamos, en un derrame pleural y en un empiema? O sea, ¿se manejaría igual o distinto? Bueno, entonces digamos que el derrame pleural se produce porque hay un desbalance entre las presiones oncóticas de la cavidad pleural y los linfáticos y la presión hidrostática. Entonces, algunos de los derrames pleurales se producen por aumento de la presión hidrostática. Si nosotros aumentamos la cantidad de líquidos, eh, tanto que van a encontrarse en los capilares, tanto linfáticos, eh, pleurales viscerales como parietales, pues al aumentar la presión hidrostática podríamos aumentar el derrame pleural. Por ejemplo, en el caso de los derrames pleurales por falla cardíaca. Entonces, en esos derrames pleurales podríamos tener eh, un poco de restricción de líquidos a solamente los líquidos basales. Por otra parte, la mayor parte de los exudados se producen por aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, si nosotros hacemos un uso no restringido de líquidos, esa mayor parte de líquidos que están en el espacio intravascular por el aumento de la permeabilidad vascular, pues también van a aumentar el derrame pleural y nos lo podría complicar. Entonces, en general, deberíamos hacer un uso restringido de líquidos estrictamente hacia los líquidos basales. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Qué pasó aquí? Se me perdió. Entonces, restricción de líquidos para el manejo del derrame pleural y para el manejo de derrame pleural. Ay, Dios. Álvaro, ¿cierto? Sí, profe. Oh, Dios, ¿qué pasó ahí? Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál sería el antibiótico empírico que se debe usar en un empiema? Entonces, usualmente empezamos con antibióticos de amplio espectro, usualmente beta-lactámicos, como la ampicilina sulbactam. Sería, digamos, el antibiótico con el que iniciamos. Pero siempre debemos estar orientados a cuál es la causa del empiema. Si es un absceso pulmonar, si es una bronquiectasia que está infectada, si es una neumonía, si la neumonía es nosocomial o es una neumonía de la comunidad, si es un empiema secundario a una peritoneal, a una peritonitis y a un absceso esofrénico. Entonces, dependiendo
de la causa del empiema, también nosotros colocaremos el antibiótico. ¿Y en qué caso se considera la pleurodesis? Bueno, la pleurodesis es que ustedes saben que la cavidad virtual, que la cavidad pleural es una cavidad virtual. Hay una pleura visceral y una pleura parietal. En ese espacio más o menos existen 5 a 10 centímetros cúbicos de líquido que permite, digamos, el deslizamiento de la pleura parietal, la pleura visceral y los movimientos de inspiración y expiración del tórax. Cuando se acumula el derrame pleural persistentemente en la cavidad pleural y usualmente cuando es un derrame pleural neoplásico, paraneoplásico, por una invasión de la pleura, estaría indicado hacer la pleurodesis, que es tratar de colocar alguna sustancia que pegue o que selle la cavidad pleural, que pegue la pleura parietal con la pleura visceral para que ya no haya un espacio virtual en el cual se pueda acumular el líquido. Entonces, usualmente la pleurodesis nosotros la utilizamos en aquellos pacientes que tienen derrames pleurales de origen neoplásico. Bueno, entonces seguimos. Andrés nos pregunta, en caso de... ¿alguna pregunta, Fernanda? No, señor, muchas gracias, profe. Entonces, Andrés, Camilo nos pregunta, en caso de encontrar un derrame pleural maligno, ¿qué le pido? Imágenes y patología para tratar de hacer estadificación. Bueno, digamos que la mayor parte de los cánceres, cuando se presentan ya con compromiso pleural, invasión pleural, ya se están clasificados como M1, o sea, ya con metástasis a distancia. Al estar con metástasis a distancia, la mayor parte de los cánceres pulmonares, de los cánceres, se clasifican entonces ya como estadios avanzados. Y al clasificarse ya como estadios avanzados y metastásicos, pues probablemente ya no van a ser susceptibles de tratamiento curativo. Serán susceptibles de tratamiento paliativo, bien sea con quimioterapia, con radioterapia o con la pleurodesis química que hablábamos en la pregunta anterior. Entonces casi todos se van a estadificar en estadio 4, o sea, estadio ya avanzado, estadio ya metastásico. En caso de estar frente a un quilotórax, la indicación sería manejo médico o de una vez se pasa a manejo quirúrgico. Bueno, entonces el manejo médico, ya lo dijimos, es el drenaje de la cavidad pleural, la suspensión de la vía oral, la colocación de nutrición parenteral y si no responde al tratamiento médico en el curso de 10 a 15 días, entonces ya pensaríamos en tratamientos un poco más invasivos. La siguiente opción, aunque no es muy disponible todavía en nuestro medio, es la embolización del conducto torácico. Y si ya definitivamente la embolización del conducto torácico no es factible, entonces ya pasaríamos al manejo quirúrgico, que sería la ligadura por toracoscopia o por toracotomía. ¿Listo, Andrés? Sí, señor, gracias. Ok. Mónica nos pregunta, ¿cuándo está indicada la realización de pleurodesis en pacientes con derrame pleural maligno? Entonces hacemos la pleurodesis en los derrames pleurales malignos cuando el derrame pleural, a pesar de hacer múltiples toracentesis, empieza a acumularse rápidamente. Entonces, si hacemos una toracentesis hoy y pasado mañana ya el paciente vuelve y tiene su derrame pleural y está con signos de dificultad respiratoria, le está produciendo signos de dificultad respiratoria, entonces en ese momento estaría indicada hacer la pleurodesis. Es decir, cuando se reproduce rápidamente y produce signos de dificultad respiratoria en el paciente, ahí estaría indicada hacer la pleurodesis química. ¿En qué momento se indica el uso de pirinolíticos para el manejo del empiema? Bueno, entonces, más tardecito, cuando presentemos la clasificación de los derrames paraneoplásicos, vamos a ver en qué momento vamos a colocar pirinolíticos en estos pacientes. Usualmente,
los podemos utilizar. Uno, cuando al colocar el tubo de tórax encontramos que es un líquido muy denso, muy espeso, podríamos utilizar fibrinolíticos para evitar que ese empiema vaya a tabicarse y aceptarse muy prontamente. Entonces podríamos utilizar fibrinolíticos. Y la segunda indicación de utilizar fibrinolíticos es en las fases tempranas de los empiemas que están complicados. Complicados quiere decir que ya tienen algunos grados de septos y tabiques, que están septados o que están tabicados. En pacientes con falla cardíaca y evidencia de derrame pleural en radiografía, también se debe realizar análisis de líquido pleural o se realiza según esta patología. Bueno, usualmente si nosotros tenemos un paciente con una clínica típica de falla cardíaca, de falla cardíaca, si es un derrame pleural bilateral, el paciente está con disnea, octornea, disnea paroxística nocturna, tiene antecedente de una enfermedad coronaria o una enfermedad valvular cardíaca, asumimos que es una falla cardíaca, pues simplemente esperaríamos que el paciente mejore con el manejo de la falla cardíaca, con el uso de los diuréticos, de pronto algún tipo de cardiotópico. Y si finalmente el paciente no mejora con el tratamiento y persiste con dificultad respiratoria, pues en ese momento sí estaría indicado entonces hacer una toracentesis para retirar el líquido pleural y mejorar la dificultad respiratoria del paciente. ¿Listo, Mónica? Sí, señor. Gracias, doctor. Bueno. Lisette. Bueno, esta sí está larguísima. Doctor, ¿qué tan indicada es la evaluación de los criterios de Light para el diagnóstico y seguimiento del derrame pleural? Sí sabemos que estos tienen una alta sensibilidad, pero baja especificidad. Además de que estos han sido criticados últimamente por incluir la relación LDH en líquido pleural y la de LH sérica, que está altamente correlacionadas entre sí y no aportan una buena visión de la patología. Digamos que, grosso modo, todavía los criterios de Light siguen siendo muy importantes y en lo cual nosotros nos basamos para poder diferenciar un derrame pleural entre un exsudado y un transudado. Ustedes saben entonces que el cociente entre el líquido, entre el contenido de proteínas del líquido pleural y el contenido de proteínas sérico mayor de 0.5 nos habla de un exudado. También nos puede hablar de un exudado si el cociente entre la LH plasmática y la LH sérica es mayor de 0.6 o si la LH es mayor de las 2/3 partes de la LH sérica. Entonces sí, a pesar de que pues no tienen una especificidad muy alta, la sensibilidad es buena y nos pueden seguir indicando los criterios de Light si estamos frente a un exudado o a un transudado. Igualmente, esos criterios de Light nosotros también lo aplicamos a la historia clínica. Entonces, de donde probablemente es el derrame pleural, los antecedentes que tenga el paciente, los hallazgos al examen físico. Todo eso lo juntamos para poder correlacionar y determinar verdaderamente si estamos frente a un exudado o un transudado, pero definitivamente sí se siguen aplicando los criterios del Light. ¿Cuál es la cantidad máxima que se puede extraer en un drenaje pulmonar de forma segura? Algunos autores hablan de 1 o 2 litros por sesión para minimizar el riesgo de edema pulmonar por reexpansión, pero algunos otros hablan de una cantidad menor a 1 litro y no hay una completa claridad en cuanto a la cantidad aconsejable para el procedimiento. Entonces, bueno, depende de la finalidad con la cual nosotros vamos a hacer la toracentesis. Si vamos a hacer una toracentesis diagnóstica, con 50 centímetros cúbicos que nosotros hagamos es suficiente. Pero si vamos a hacer una toracentesis terapéutica porque el paciente está con dificultad respiratoria, entonces digamos que la máxima cantidad de líquido que podríamos retirar sería más o menos 1500 centímetros cúbicos. Cantidades mayores pues nos pueden producir el edema pulmonar por reexpansión pulmonar y cantidades menores pues de pronto no aliviarían la sintomatología del paciente.
En general se habla de 1500 centímetros cúbicos. En caso de un derrame pleural paraneumónico, el tratamiento con antibióticos, según la literatura, nos dice que debe ser de forma temprana y empírica, pero teniendo en cuenta el origen de la posible neumonía. Sí, correcto. Bien sea adquirida o en la comunidad o en el hospital. En el caso de nuestra epidemiología, voy acá a los antibióticos de primera elección para la que es adquirida en comunidad seguiría siendo la cefalosporina de tercera generación o se optaría por los beta-lactámicos como la penicilina sulfactán. Entonces, según protocolo de neumología del hospital, en el Hospital San Rafael, el antibiótico de elección para la neumonía nosocomial es la ampicilina sulfactán. Dependiendo, algunos le pueden agregar la clindamicina o no. Y ya, si es un germen intrahospitalario, entonces ya nos podríamos pasar a piperacilina tazobactam o a cefalosporinas de tercera generación. ¿Alguna pregunta, Lisette? No, profe, muchas gracias. Bueno, David nos pregunta, ¿en qué situaciones no está indicada la toracentesis en el derrame pleural? Bueno, digamos que, ¿cuándo está indicada? Está indicada la toracentesis cuando no está claro el origen del derrame pleural. Y en ese caso, pues va a ser una toracentesis diagnóstica para tratar de diferenciar entre un exudado y un transudado. O aplicar otros métodos diagnósticos en el líquido pleural para poder lograr llegar a su etiología definitiva. ¿Y cuándo más está indicada? Pues cuando tiene signos de dificultad respiratoria. Entonces no estará indicada cuando está muy claro cuál es el origen del derrame pleural y cuando el paciente no tenga signos de dificultad respiratoria. En el rural, ¿cuáles serían las medidas iniciales para el abordaje del paciente con derrame pleural? Bueno, pues la primera medida sería la clínica, la historia clínica, que nos orienta si puede ser o no el dolor pleurítico que nos está refiriendo nuestro paciente, un derrame pleural o no. El examen físico, que vamos a encontrar entonces disminución de los ruidos respiratorios, vamos a encontrar matidez a la percusión y podemos encontrar egofonía y pectoriloquia. Y ya las medidas iniciales, pues será tomar la radiografía para confirmar nuestro diagnóstico y si estamos en la capacidad de realizarlo, hacer la pleurodesis, hacer la toracentesis con fines diagnósticos. Tercero, cuando el derrame pleural es claramente purulento, es necesario que se realicen estudios bioquímicos y citológicos o solo el estudio microbiológico basta. Bueno, entonces cuando nosotros francamente funcionamos pus de la cavidad pleural, pues hacemos ya el diagnóstico del empiema. Y ya con el diagnóstico de empiema, por las características clínicas macroscópicas, pues está indicado colocar el tubo de tórax e iniciar el antibiótico. Entonces, pues no habría necesidad de hacer estudios más extensivos. ¿Listo, David? ¿David está en la reunión? Sí había entrado, pero algo se le cayó la llamada. Bueno. Están grabando, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Edgar nos pregunta, en el artículo refieren el uso de la instalación de los activadores del plasminógeno tisular, TPA, y la DNA en el drenaje de los empiemas. En este caso, ¿cuál sería la utilidad de estas sustancias en esta clase de procedimientos? ¿Se consideraría su uso en algún caso específico o por el contrario se desestimula su uso en la práctica clínica cotidiana por sus altos costos? Bueno, tanto el activador del plasminógeno tisular y la DNA-ASA son sustancias que se consideran fibrinolíticos, al igual que la streptokinasa y la uroquinasa. Y el objetivo que tienen es tratar de destruir esos septos y esos tabiques finos que se comienzan a formar en las fases iniciales para evitar que se convierta el derrame pleural en un derrame complicado con septos y tabiques.
Sin embargo, digamos que el rendimiento, costo-beneficio, pues es muy alto para los que nos habla Edgar del plasminógeno tisular y la DNAsa en el drenaje de estos empiemas. Es mucho menos caro, siendo también económicamente importante el costo, la streptokinasa y la uroquinasa. Y la instilación pues requiere varias dosis y durante por lo menos 4 o 5 días. Entonces digamos que para efectos prácticos en nuestro medio, usualmente no utilizamos sustancias fibrinolíticas por el costo que tiene el paciente, por el costo que tiene estas sustancias. Ahora, si el paciente le está contraindicado completamente la realización de una toracoscopia o una toracotomía, pues los implementamos en aquellos pacientes que tienen contraindicación quirúrgica absoluta. En el tratamiento de los derrames pleurales para neoplásicos mencionan el uso de la pleurodesis, la colocación de un catéter pleural o un abordaje que combine ambas alternativas. ¿En qué caso se decide optar por manejo combinado con pleurodesis, colocación de catéter pleural? Bueno, entonces la pleurodesis, para sellar el espacio virtual entre la pleura visceral y parietal en aquellos pacientes con derrames pleurales para neoplásicos, solamente se realiza cuando nosotros, después de haber hecho la toracentesis, de haber desocupado todo el líquido pleural, vemos que el pulmón se adosa a la pleura parietal. ¿Por qué? Porque si el pulmón no se expande y no se adosa, pues va a haber un franco fracaso en la implementación de la pleurodesis. Cuando nosotros colocamos, hacemos la pleurodesis y se expande completamente el pulmón, será el caso ideal para hacer una pleurodesis química. Si por el contrario el pulmón no se expande, entonces habrá que hacer la colocación de un catéter pleural. Sin embargo, pues el catéter pleural es un catéter que se coloca percutáneamente, va a requerir de una bolsita recolectora y pues digamos que va a afectar un poquitico también la calidad de vida del paciente. Entonces, idealmente debemos hacer para las pleurodesis en los pacientes con derrames pleurales para neoplásicos. Pero si no se expande la cavidad pleural, entonces sí nos tocaría hacer el catéter percutáneo. ¿Alguna pregunta, Edgar? No, señor, muchas gracias. No sé, cuando refiere ahí al manejo combinado, ¿le dio algo especial? Pues sí, doctor, en el artículo que leí, pues, digamos, mostraba un algoritmo y mencionaban principalmente esos dos manejos, pero también mencionaban digamos, un abordaje de combinación. Entonces, por eso me surgió esa duda de cuándo utilizar, digamos, ese manejo combinado. Sí. Usualmente o se hace la pleurodesis o se coloca el catéter pleural. Listo, doctor, gracias. Listo. Edgar. Seguimos. Bueno, entonces Danilo nos preguntaba. La existencia de derrame pleural siempre nos deberá buscar una causa subyacente. Sí, obvio, porque pues, el derrame pleural no es normal. Nosotros tenemos más o menos 7, 10 centímetros, máximo 15 centímetros cúbicos de líquido que se utiliza como lubricante para que se puedan deslizar fácilmente la pleura visceral y la pleura parietal. Pero ya un acúmulo mayor, pues siempre será patológico y puede corresponder a un exudado o puede corresponder a un transudado. ¿Qué tipo de patologías producen derrame pleural compatible con exudado? Bueno, pues con exudado hay muchas patologías. Entre las más frecuentes, pues está entonces la falla cardíaca, la hipovolemia, la cirrosis, el síndrome nefrótico, los pacientes hipotiroideos con mixedema, la diálisis peritoneal, la enfermedad pericárdica, el derrame posparto, el urinotórax. Todos esos serán derrames pleural. Todos los que acabé de hablar son transsudados. Y los exudados, pues todas las demás patologías, las infecciosas,
las infecciones por hongos, las infecciones por virus, las infecciones por bacterias, las neoplásicas, metastásicas, por linfomas, por mesotelioma, la perforación esofágica, el absceso intraabdominal, las pancreatitis, el tromboembolismo pulmonar, las enfermedades del colágeno, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la asbestosis, todos esos pues nos pueden producir derrames pleurales tipo exudado. Los primeros que hablamos fueron transudados, los segundos son exudados. ¿Qué es lo más común al examen físico en un paciente con derrame pleural? Al examen físico lo más frecuente que vamos a encontrar pues será de pronto el dolor pleurítico, que es el dolor que se aumenta con la inspiración y disminuye con la expiración, la hipoventilación basal, dependiendo del lado derecho o izquierdo, dependiendo de donde esté el derrame, la matidez a la percusión y en algunos casos la pectoriloquia en el sitio del derrame pleural. ¿Qué signos se pueden hallar en la placa de tórax en un paciente con derrame pleural? Entonces, lo típico es la opacidad con un menisco de concavidad superior. Esa es la imagen típica de un derrame pleural. Opacidad con un menisco de concavidad superior, obvio cuando el derrame es libre. Cuando está ubicado, pues ya lo podemos encontrar en cualquier parte del tórax. ¿Cuáles son las infecciones más comunes en las que podríamos encontrar exudado? Bueno, o sea, digamos que siempre que haya un derrame pleural asociado a una infección pleural, pues siempre se tratará de un exudado. Y pues usualmente los gérmenes que producen las neumonías de la comunidad, el neumococo, el estafilococo y el Haemophilus influenzae. ¿Alguna aclaración, Danilo? No, doctor, muchas gracias. Muy amables. Okay. Bueno, ahí vamos. Entonces, tenemos aquí a Cristian. Entonces, Cristian. Cristian nos pregunta, ¿siempre es necesario diferenciar entre exudado y transudado en el derrame pleural? Pues lo ideal es hacer el diagnóstico diferenciar entre un exudado y un transudado. Un transudado simplemente es la manifestación de una enfermedad sistémica, de una falla cardíaca, de una desnutrición, de una hipoalbuminemia, de una cirrosis, de una uremia. Entonces siempre será una enfermedad sistémica. Y tratando la enfermedad sistémica, pues quedará tratado el derrame pleural. Mientras que los exudados representan un compromiso patológico por una enfermedad específica de la pleura. Y entonces debemos ir encaminados específicamente a tratar esa patología para evitar que siga formándose derrame pleural. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta, ¿siempre es necesario diferenciar entre exudado y exudado? Ah, bueno, es la misma pregunta. ¿Alguna aclaración, Cristian? ¿Y está Cristian por ahí? Bueno, entonces Cristian no está. Tina nos pregunta, ¿existe alguna indicación directa para realizar procedimiento quirúrgico, videotoracoscopia asistida con adhenciolisis o toracotomía con lavado y decorticación, o esta se lleva a
o esta se lleva a cabo solo en pacientes complicados con falla a la terapia médica. Bueno, entonces nosotros implementamos métodos quirúrgicos más invasivos que el simple colocación del tubo de tórax en aquellos derrames pleurales tipo exudados que tengan ya complicación con formación de septos o tabiques. O sea, si están septados o si están tabicados, entonces ya tendremos que implementar algún otro procedimiento. Inicialmente pueden ser los fibrinolíticos, pero por su costo usualmente los pasamos a cirugía, bien sea por una toracoscopia vida asistida o una toracotomía. Y efectivamente, pues cuando fallan los otros métodos y ya está complicada con septos o tabiques, pues es cuando tiene indicación de cirugía. Los valores de pH son marcadores fiables para la orientación del tratamiento adecuado para el paciente. Sí, se utilizan valores por debajo de 7.2 y por debajo de 7. Nos hablan de un derrame pleural probablemente complicado, complejo, y ya estaría indicado, pues, entonces, la colocación de un tubo de tórax y la fibrinolíticos o la toracoscopia vida asistida. Ahora más tardecito vamos a hablar de los estadios de los derrames pleurales paraneoplásticos, y en ellos los valores de pH pues, son bastante importantes para determinar una conducta. En cuanto al manejo fibrinolítico, se deben usar de rutinarios. ¿Cuáles son los criterios para su uso? De rutina, pues ya no los utilizamos por su costo, y los criterios, pues es la falla en el tratamiento médico, sobre todo cuando tenemos un empiema con un líquido purulento muy espeso, o cuando definitivamente ya está comprobado que tiene septos o tabiques en las fases iniciales, en la primera hasta el 10º día, porque de ahí en adelante pues ya los septos y los tabiques pueden ser muy gruesos y ya pues no van a producir ningún efecto fibrinolítico estas sustancias. ¿Listo, Lina? Lina. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Lina, ¿está por ahí? Bueno, entonces seguimos. Luis Vigoya nos pregunta: en caso de que un derrame pleural no mejore con el tratamiento de la etiología del derrame, ¿cuánto tiempo debemos esperar antes de pensar en otro tratamiento como una toracocentesis? No mejore con el tratamiento de la etiología del derrame. Bueno, digamos que si nosotros pensamos que el derrame pleural es un transudado y que es secundario a una enfermedad sistémica, y nosotros hacemos el tratamiento de la enfermedad y no lo logramos desaparecer y el paciente persiste con derrame pleural, pues en ese momento podemos sospechar que se trata de un exudado y haríamos un estudio con una toracentesis. Y ¿cuándo se considera que son derrames pleurales a repetición? Los derrames pleurales a repetición son aquellos derrames pleurales que una vez drenados reaparecen rápidamente en la siguiente semana. Entonces, si hay aparición de derrame pleural con menos de una semana de evolución después de haber hecho una toracentesis, hablamos ya de derrames pleurales a repetición. ¿Listo, Luis Fernando? Sí, señor, muchas gracias. Edna, ¿existe algún caso en el cual a pacientes con derrame pleural maligno asintomático se les tenga que hacer procedimientos pleurales? No, si el paciente está asintomático, no hay necesidad de hacerle ningún tipo de procedimiento, ni hacerle toracentesis, ni colocarle un catéter pleural, ni mucho menos colocarle un tubo de tórax. ¿En Tunja se realiza la pleurodesis química para el derrame pleural maligno? Sí, usualmente nosotros lo hacemos con tetraciclina de origen veterinario, que es oleosa, y al ser oleosa pues produce mayor irritación en la pleura parietal y visceral y pues hace que se adosen rápidamente. Lo ideal de la pleurodesis es hacerlo con talco,
con talco en aerosol. También podemos utilizar algunas sustancias antineoplásicas como la bleomicina para realizar la pleurodesis. Pero sí, a través del tubo de tórax, nosotros inyectamos la tetraciclina de origen veterinario, clampeamos por más o menos unas 6 horas, vamos moviendo el paciente en diferentes posiciones para que la tetraciclina se difunda por todas las partes de la pleura, y a las 6 horas abrimos otra vez el tubo de tórax y esperamos que drene todo el derrame pleural y finalmente pues se adose la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Qué se hace cuando hay loculación del derrame por punciones pleurales a repetición? Pues si hay loculaciones, septos o tabiques en fases tempranas, se utilizarían los fibrinolíticos. De lo contrario, se pasaría a cirugía. ¿Alguna pregunta, Edna? No, señor, gracias. Listo. Julián. En los casos de derrame pleural secundario a procesos neoplásicos, el manejo óptimo para evitar un continuo derrame en estos pacientes sería, ya lo dijimos, la pleurodesis química. En los casos de empiema, ¿cuáles son las dosis de antibiótico y cuáles pueden ser usadas para el manejo de esta condición? Pues ya lo dijimos, son las dosis habituales. Si el paciente está en falla renal, pues adicionarlo a la depuración de la creatinina, y dependiendo de si el germen es nosocomial o de la comunidad, y dependiendo de la causa, pues será ampicilina, los beta-lactámicos, ampicilina subbactam, o las cefalosporinas de tercera generación. Y 3, ¿cuáles son las indicaciones para una pleuroquisis en estos pacientes? No sé exactamente a qué se refiere con pleuroquisis, Julián. Doctor, qué pena, era la pleurodesis, sino que escribí ahí mal. Pero ya con lo que hemos hablado, pues ya me quedó bastante claras las preguntas que hice. Muchísimas gracias. Pleurodesis, entonces la pleurodesis la hacemos con un derrame pleural maligno que esté produciendo signos de dificultad respiratoria y que se esté llenando rápidamente en menos de una semana a repetición. Vale, muchas gracias, doctor. Listo. Listo, aquí está Erika. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un derrame paraneumónico y un empiema? ¿Por qué es importante conocerlo? Bueno, los derrames paraneumónicos son derrames pleurales tipo exudado que acompañan, bien sea una neumonía, un absceso pulmonar o una bronquiectasia infectada. ¿Sí? Es todo derrame pleural que acompañe esas características. Y el empiema es cuando encontramos pus en la cavidad pleural. Si encontramos pus en la cavidad pleural o encontramos un frotis positivo o un cultivo positivo para un germen, entonces ya lo denominamos empiema. Y es muy importante conocer su diferencia, porque como vamos a ver más adelantico, algunos están indicados solamente el antibiótico, otros está indicado hacer toracentesis a repetición, otros estará indicado colocar un tubo tórax y otros estará indicado hacer una cirugía. ¿Cuál es la cantidad máxima de líquido pleural que puede sacar por punción? Ya dijimos que más o menos 1500 para evitar el edema pulmonar por reexpansión. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una pleurodesis en un paciente con derrame pleural? Ya lo dijimos, cuando es paraneoplásico, está a repetición o produce signos de dificultad respiratoria. En nuestro medio, ¿qué tan común es la determinación del NT-proBNP para la confirmación del derrame pleural por insuficiencia cardíaca? Bueno, digamos que este es un examen que últimamente ya lo tenemos disponible, pero que tiene un costo importante. Entonces, para falla cardíaca, y específicamente cuando en la falla cardíaca nosotros utilizamos diuréticos, los criterios de Light nos pueden fallar un poquito y nos pueden presentar exudados siendo transudados. De pronto, un método más sencillo sería hacer el gradiente entre proteína sérica y proteína pleural, y mucho mejor el gradiente entre la albúmina sérica y la albúmina pleural. Si es mayor en el primer caso de 3.1 o en el segundo caso de la albúmina, que es mucho más sensible y específica, mayor de 1.2, ya sabemos que a pesar de que los criterios de ley nos den un exudado, se trata de un transudado. ¿Sí les queda claro? El gradiente de proteínas o el gradiente de albúmina. Gradiente de proteínas
mayor de 3.1 o mayor el gradiente de albúmina de 1.2, nos confirma que a pesar de tener características de LAI como un exudado, se trata de un transudado por falla cardíaca. ¿Habría alguna indicación para realizar una toracostomía en un paciente con derrame pleural? Entonces, sí, las toracostomías en derrame pleural nosotros las hacemos cuando son derrames pleurales a repetición, o sea que se presentan en menos de una semana, porque pues no vamos a estar todo el tiempo al paciente funcionándole con las posibles complicaciones de la toracentesis. Entonces, estaría indicada la colocación de tubo de tórax, derrames pleurales a repetición, cuando están produciendo signos de dificultad respiratoria. ¿Listo, Erika? Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno. Y William ya le hemos contestado, ¿cierto? Sí, señor. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno. Doctor, qué pena. ¿Sí? Sí, yo tenía unas preguntas, sino que los envié con el correo anterior, entonces no sé ahí, están más abajo. Ah, bueno, cuéntanos. Están más abajo, doctor. ¿Con quién ¿Las hablas? leo? Listo. Sí, mejor léelas. Bueno, entonces mis preguntas eran, si estoy en el servicio social obligatorio y me llega un paciente con la clínica característica y alguna descompensación cardiorrespiratoria o sospecha de empiema, la primera pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? La segunda es, ¿cuánto tiempo tengo de ventana para trasladarlo a un centro de mayor complejidad? La tercera es, en caso de un empiema, ¿podría iniciarse el tratamiento antibiótico de manera empírica? Y la cuarta pregunta sería, ¿qué antibióticos recomendarían? Listo, entonces, siempre que uno sospecha empiema, está autorizado a iniciar antibiótico. Y el antibiótico estará encaminado, según lo que dijimos, al probable origen del empiema. Si es en la comunidad, y dependiendo del origen, si es pulmonar o si es extrapulmonar. Entonces sería básicamente los sulbalactámicos como la ampicilina sulbactam. Tu primera pregunta es, ¿qué es lo primero que uno hace frente a un derrame pleural? Probablemente, pues, pedir la placa de tórax para confirmar el diagnóstico del derrame pleural. Y si uno no tiene claro su origen, hacer una toracentesis diagnóstica. Obviamente, si tienes el laboratorio para hacer todo el citoquímico y aplicar los criterios del AIE. Vale, doctor. De lo contrario, derrames pleurales, tipo de pronto que ustedes crean que es un exudado por una falla cardíaca, por una uremia, por una cirrosis, y que no disminuyan con el tratamiento médico, pues deben ser remitidos a segundo o tercer nivel para continuar su estudio diagnóstico. ¿Ok? Señor doctor, gracias. Bueno, entonces ya una vez que completamos todas las preguntas, las dudas que teníamos acerca de los artículos que habíamos leído, entonces vamos a contestar los 5 casos clínicos que les envié desde el día de ayer. El objetivo de esos 5 casos clínicos es que ustedes pusieran en práctica todos los conocimientos que adquirieron cuando leyeron los artículos de derrame pleural y empiema para poder, digamos, darle solución a cada uno de estos 5 pacientes, de los cuales ustedes se los pueden encontrar en su práctica médica diaria, bien sea particular o bien sea institucional, en instituciones de primero, segundo, tercer nivel, incluso en consulta externa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a buscarlo aquí. Bueno, la mayor parte de ustedes, la mayor parte de los grupos los contestaron bien. Digamos que hasta las 2 de la tarde solamente me han mandado 3
contestaciones, 3 grupos, faltaba un grupo por enviarme los casos clínicos. No sé qué grupo será el que falta. Doctor, nuestro grupo, el grupo número 2, los habíamos enviado el otro correo, su merced no al instituto. No sé si... Ok. Yo solamente revisé en el institucional, pero entonces ya reviso también el correo personal. Bueno, Vale, gracias. Bueno, entonces teníamos acá un primer caso, un hombre de 23 años, HIV positivo, con suspensión de tratamiento hace 6 meses, cursando con un cuadro de dolor pleurítico derecho, tos y fiebre. Y en la placa de tórax encontramos un derrame pleural derecho. Entonces ya, digamos que en estos momentos, en los países en desarrollo y en los países en vías de desarrollo, la tuberculosis o la tuberculosis pleural es una de las causas más frecuentes de derrame pleural, especialmente en pacientes que están cursando con infección por HIV, y más si el paciente pues no está recibiendo su tratamiento adecuado. Él tiene toda la clínica del derrame pleural, dolor pleurítico derecho, es aquel dolor que aumenta con la inspiración, disminuye con la expiración, y está asociado a tos y a fiebre. Entonces, el origen más probable del derrame será tuberculosis, ¿cierto? Sí, señor. Colocarlo aquí en rojito. En mayúscula. Tuberculosis. Bueno, tuberculosis. En el líquido pleural de los pacientes que tienen derrames pleurales tuberculosos, ¿cuáles son las células que predominan? Entonces, en las fases, digamos, tempranas muy agudas, pueden ser los polimorfonucleares, pero lo típico es que se haga el diagnóstico en una fase más avanzada, en la cual pues lo que van a predominar son los linfocitos. Hay 3 derrames pleurales que se caracterizan por presentar células de predominio linfocítico. ¿Cuáles son? 1, la tuberculosis; 2, los derrames paraneoplásicos; y 3, los derrames secundarios a colagenosis, enfermedad del colágeno. Entonces, en el líquido predominarán las células linfocíticas. ¿Sí? Y usted solicitará a la microbióloga en este líquido que le vamos a pedir pues lo que nosotros queremos en este líquido básicamente es ver el bacilo ácido alcohol resistente, ¿cierto? Entonces, este líquido vamos a pedir la coloración específica para el bacilo tuberculoso, que es la coloración de Ziehl-Neelsen, y el cultivo para Ziehl-Neelsen. Y otro método muy importante que nos permite determinar si probablemente se trata o no de una tuberculosis es la adenosíndeaminasa. Valores por encima de 50 unidades por litro de adenosíndeaminasa son casi que confirmatorios de TBC pleural. Entonces sería adenosíndeaminasa y coloración Ziehl-Neelsen
Nielsen y cultivo. ¿Cómo se llama el cultivo? Cultivo para el bacilo hacia alcohol resistente, para el bacilo de Sid-Nielsen. Se llama Era cultivo. Se encuentra. El cultivo de Lowenstein-Jensen, ¿sí? Entonces, y solicitaríamos a la microbióloga en este líquido adenosín de amenaza, coloración de Sid-Nielsen y cultivo de Lowenstein-Jensen para bacilo tuberculoso, para el Mycoplasma tuberculoso, bacilo tuberculoso. En la biopsia pleural usted esperaría encontrar. Entonces, en la biopsia pleural uno esperaría encontrar todo lo que es característico en una biopsia o en un pulmón o en una pleura o en cualquier tejido comprometido con tuberculosis, que serían la presencia de los granulomas, la presencia de necrosis de calcificación, y pues, el bacilo de Sid-Nielsen. O pues el bacilo de la tuberculosis. Si a pesar de haberle hecho biopsia pleural y a pesar de haberle hecho helada no nos queda claro, pues hay otros métodos que ustedes debieron leer en sus artículos, en los cuales pues utilizamos métodos un poquitico más avanzados para poder determinar tuberculosis, como sería entonces la polimerasa, la reacción en cadena, proteína de reacción en cadena, la PCR polimerasa para tuberculosis. También podríamos utilizar, por ejemplo, el interferón gamma. También podríamos utilizar interferón gamma y podríamos utilizar, por ejemplo, también el factor de necrosis tumoral alfa. Podríamos utilizar la interleuquina 6. Que todas son, digamos que, exámenes que son mucho más específicos, un poquitico más costosos, más sofisticados, pero que casi nunca tenemos disponibles en nuestros laboratorios. Los que más utilizamos nosotros son el adenosín de aminasa, valores por encima de 50 unidades, y la PCR o la proteína de la polimerasa de reacción en cadena para tuberculosis. También hay muchos más, también tenemos, por ejemplo, la neopectina, la fibronectina, pero el DPN, pero bueno, usualmente esos son los nosotros utilizamos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el caso clínico? Creo que no, doctor. No, señor, por mi parte no. El siguiente caso clínico. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, cuéntame. Sí, señora. Doc, pacientes también se les debería solicitar el BK de esputo, la vasiculoscopia de esputo. Ah, sí, claro, también. Los pacientes que tienen tuberculosis, uno le podría... Con las mediciones, digamos, en el líquido pleural. Y nosotros también podríamos hacer el BK de esputo, pero digamos que en el contexto, como estamos viendo el derrame pleural, pues estábamos haciendo todos los estudios
dentro del derrame pleural y de la cavidad pleural. ¿De acuerdo? ¿Sí me están escuchando bien o se dañó la comunicación? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Doctor, y digamos, yo también había leído que, digamos, en estos pacientes, como digamos el paciente tiene en este caso VIH, también en ellos decía que como tal podía presentarse un falso positivo con ese mismo examen de tuberculina, por eso no era tan confiable realizar. Ah, sí, sí, la DPT no la utilizamos, la BSG, la prueba de la tuberculina no la utilizamos en este grupo de pacientes. Vale. Listo. Tenemos el segundo paciente, es una mujer de 76 años que acosa disnea de medianos esfuerzos, disnea paroxística nocturna y ortopnea de 4 almohadas. Entonces esa es la clínica típica de un paciente en falla cardíaca, ¿cierto? En la placa de tórax encontramos derrame pleural bilateral. Usualmente los derrames de las fallas cardíacas son bilaterales. Es poco frecuente que sean unilaterales. La causa más frecuente de este derrame será, pues, entonces la falla cardíaca. Falla cardíaca. Usted esperaría encontrar, además, en la placa de tórax, pues como es una falla cardíaca, pues probablemente cardiomegalia. Cardiomegalia. Para confirmar su diagnóstico, entonces, usted esperaría encontrar además en la placa de tórax cardiomegalia para confirmar su diagnóstico. Macroscópicamente la toracentesis mostrará un líquido cetrino, un líquido claro, ¿cierto? Un líquido transparente. Y microscópicamente, y aquí fue donde la mayor parte de ustedes se equivocaron, microscópicamente es lo que nosotros vemos al microscopio. La mayor parte de ustedes escribieron glucosa, esa no la vemos al microscopio, deshidrogenasa láctica, esa tampoco la vemos al microscopio, proteínas, esa tampoco la vemos al microscopio. Microscopio son las células que nosotros vemos y microscópicamente el líquido será rico en, entonces va a tener gran cantidad de macrófagos, va a tener alguna cantidad de linfocitos y células mesoteliales. Células mesoteliales. ¿Sí? El examen en este líquido pleural que usted indicaría para estar seguro de su diagnóstico será, entonces ya dijimos que algunas veces, y más que todo en aquellos pacientes que tienen derrame pleural secundario a falla cardíaca y están utilizando diuréticos, los criterios de Light nos pueden confundir y presentarnos como un exudado. Entonces lo que mejor utilizaríamos sería entonces el gradiente de albúmina. El gradiente de albúmina sale de restar. El gradiente de albúmina sale de restar la proteína sérica, la albúmina sérica menos la albúmina pleural. El gradiente de albúmina que debe ser mayor de 1.2. Entonces será gradiente de albúmina mayor de 0.2 y el resultado será compatible pues entonces con un transudado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? La mayor parte pues, contestaron bien, lo único fue aquí la parte microscópica, en la cual escribieron más que todos los valores del citoquímico. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, pasamos entonces al tercer caso clínico,
Es un hombre de 62 años, fumador duro, ya ya hablamos nosotros de cáncer de pulmón, dijimos que cigarrillo igual cáncer de pulmón. Es paciente con hombre de 62 años, fumador duro con derrame pleural masivo. Ya dijimos que la mayor parte de los derrames pleurales neoplásicos son masivos, derrame pleural masivo izquierdo y sin desviación del cardiomediastino. Casi nunca desvían el cardiomediastino porque el mediastino también está comprometido. Es un paciente hombre de 62 años, fumador duro con derrame pleural masivo izquierdo sin desviación de cardiomediastino. El origen más probable del derrame pleural será, pues ya, oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Ah. Entonces será neoplásico, ¿cierto? O cáncer. La toracentesis del litio mostrará una glucosa baja, como todos los exudados, y una DLH alta, como todos los exudados. Usted indicará en el líquido para confirmar su diagnóstico, pues para ver las células malignas que pedimos nosotros. Citología del líquido, la citología. Y bloque celular. ¿Qué es el bloque celular? El bloque celular consiste en hacer un centrifugado del líquido pleural, un centrifugado, desechar el sobrenadante y hacer un corte de parafina sobre las células que queden al fondo de la centrífuga. Y ahí pues habrá mayor concentración de células y en esas células pues podemos encontrar las células neoplásicas. Entonces indicaremos para confirmar el diagnóstico una citología para ver las células neoplásicas cancerosas y el bloque celular porque pues tiene mayor rendimiento que la simple citología. Si ese bloque celular y citología es negativo, entonces realizaremos como mejor opción pues, la biopsia pleural. La biopsia pleural, pues vamos a ver todas las características de la infiltración cancerosa, de la infiltración neoplásica. Y las patologías que con mayor frecuencia producen estos derrames pleurales, ya habíamos dicho, principalmente el cáncer de pulmón, lo habíamos dicho cuando vimos cáncer de pulmón, el cáncer de seno. En nuestro hospital es muy frecuente que lleguen las señoras con cáncer de seno, con derrames pleurales malignos, ya en estadios 4, con dificultad respiratoria, y les hacemos su toracentesis, le colocamos su tubo de tórax y le hacemos la pleurodesis. Y por último, los linfomas. Son los otros derrames pleurales, son los otros cánceres o neoplasias que rápidamente comprometen la pleura. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No sé. Profe, Bueno. en el líquido también se podrían pedir marcadores tumorales. Sí, sin embargo, los marcadores tumorales pues, son mucho más fidedignos en la muestra sérica, en el plasma, más que en el derrame pleural. Sí, vi que muchos de ustedes colocaron marcadores tumorales. Pero pues un bloque celular es mucho más... los marcadores tumorales pueden estar elevados por varias causas, ¿cierto? Incluso pacientes fumadores tienen marcadores tumorales elevados, sin tener un cáncer. En cambio, si nosotros vemos las células neoplásicas en el bloque celular, pues es confirmativo de una neoplasia. Bueno, el cuarto caso es una mujer de 35 años con derrame pleural bilateral y antecedente de hipersensibilidad cutánea, caída de cabello y astralgias migratorias. Pues esto, mujer, joven,
con estos síntomas, pues usualmente vamos a pensar que se trata de una enfermedad del colágeno, ¿cierto? Hipersensibilidad cutánea, caída del cabello, altralgias migratorias. El origen más probable del derrame, pues será una enfermedad del colágeno. Entre las enfermedades del colágeno, pues la más frecuencia es el lupus. Macroscópicamente, el derrame será un derrame que puede ser cetrino o cero sanguinolento plano. ¿Cuáles son los derrames hemorrágicos? Los derrames hemorrágicos, ya dijimos, son las neoplasias, los neoplásicos, los derrames secundarios a tromboembolismo pulmonar y en algunos casos estos derrames secundarios a colagenosis. Macroscópicamente el derrame será cetrino, cero sanguinolento claro, con un citoquímico en el que predominan, entonces también, usualmente van a predominar los linfocitos, aunque por ejemplo en la artritis reumatoidea pueden predominar los polimorfos nucleares, con una glucosa baja, aquí me faltó, y aquí me faltó fue la DLH, y una DLH alta. Para confirmar su diagnóstico, usted solicitará en el líquido pleural. Pues vamos a pedir todo lo que se pide para hacer el diagnóstico de enfermedades del colágeno. Entonces, las células LE, los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para confirmar su diagnóstico solicitaremos en el líquido pleural células LE, anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo, básicamente. El derrame responderá rápidamente a la administración de corticoides. Un paciente con derrame pleural secundario a una colagenosis, con el inicio de tratamiento para su enfermedad del colágeno con corticoides, con antiinflamatorios no corticoideos, hace que rápidamente resuelvan su derrame pleural. ¿Preguntas sobre este caso clínico? ¿Preguntas? No, señor. Y por último, entonces tenemos un niño de 12 años con antecedente de linfoma y derrame pleural izquierdo. Dijimos que los linfomas son otro de los cánceres que producen y comprometen rápidamente la pleura y pueden producir pues un derrame pleural neoplásico. Pero los linfomas también, como usualmente están localizados en el mediastino, obstruyen el drenaje del conducto torácico. Y al drenar y al obstruir el conducto torácico, pues van a producir entonces un quilotórax. Usted solicita una toracentesis en la cual espera encontrar un líquido lechoso, es típico del kilo, y en este líquido usted solicitará medición pues, de los triglicéridos. Triglicéridos por encima de 110 nos confirman el diagnóstico de quilotórax. También podemos medir el colesterol. Usualmente tenemos valores bajitos de colesterol respecto al colesterol sérico y hacemos la coloración rojo sudán, que es específica para los kilomicrones, que son los que viajan a través del conducto torácico. El niño de 12 años con antecedente de linfoma y derrame pleural izquierdo, para confirmar nuestro diagnóstico de un quilotórax. Hablamos de quilotórax y no derrame neoplásico porque al final nos hablan de kilomicrones. Entonces, confirmar un diagnóstico de quilotórax, usted solicita una toracentesis en la cual espera encontrar un líquido lechoso
y en este líquido usted solicitará medición de triglicéridos, triglicéridos, colesterol y coloración rojo sudán. Triglicéridos altos por encima de 110, colesterol bajo y coloración rojo sudán para los kilomicrones. Bueno, entonces ya tenemos ahí resueltos los 5 casos clínicos. La mayoría estuvo muy bien contestado. Espero pues que los artículos que leyeron les hayan servido y los pongan también en práctica en sus pacientes que se les van a presentar en sus consultorios con diferentes tipos de derrames pleurales. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre los casos clínicos? ¿Aló? No, señor. No, señor, por el momento no. Por mi parte, no, señor. Profe, ¿la ¿Cómo les coloración parece? se pide específicamente o esa ya va en la detección cuando uno pide el citoquímico? ¿Perdón? ¿La coloración rojo sudán ya va en lo que uno pide como en el análisis citoquímico o eso hay que pedirlo específico? No. No es una coloración que se haga de rutina. Solamente uno la pide específicamente cuando sospecha que ese líquido es un kilotórax. Entonces, en ese momento sí se pide la coloración rojo sudán. En el hospital no tenemos la coloración rojo sudán, no nos la hace. Entonces nos valemos más que todo de la concentración de triglicéridos por encima de 110. Doctor, y digamos en cuanto al caso de falla cardíaca, digamos en qué caso estaría indicado pedir el NT-proBNP. Y también, si está disponible, también nosotros lo podemos pedir y nos ayuda para determinar si es una derrame pleural secundaria o una falla cardíaca. Vale, gracias. También lo podemos realizar. Digamos que es un examen relativamente nuevo. No estamos acostumbrados a pedirlos, pero me imagino que los internistas y los cardiólogos pues sí lo piden con mayor frecuencia. Nosotros utilizamos más que todo los criterios de Like y el gradiente de albúmina. Bueno. Listo, entonces vamos a pasar. Entonces ya contestamos las preguntas, ya revisamos nuestro caso clínico y hay una charla de un cirujano de tórax, dura 50 minutos y nos habla sobre la toracentesis y nos habla sobre el drenaje de la cavidad pleural. Después de esa charla de 50 minutos vamos a ver un pequeño video de cómo se hace una toracentesis. Lástima, está en inglés, pero la mayoría de cosas ya las hemos dicho, entonces va a ser muy fácilmente entendible. Y vamos a recordar el video de cómo se coloca el tubo de tórax. ¿De acuerdo? Entonces no sé si quiere descansamos 10 minutos y continuamos o seguimos derecho. 10 minutos de descanso. Listo, entonces descansamos 10 minutos. ¿Ok?